Hola a todos y bienvenidos. En el video de hoy les mostraré cómo utilizar Rufus para crear una USB booteable y cómo configurarla en los diferentes modos, como BIOS, UEFI y el modo Dual. Además, explicaré las diferencias entre MBR y GPT. Si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Comencemos. Bien, en este video me extenderé un poco en la teoría más que en la práctica, pero esto es con la intención de que los conceptos queden más claros. Antes de comenzar, y como les mencioné, quiero presentarles a Rufus, una herramienta gratuita y de código abierto que nos permitirá crear una USB booteable de manera sencilla y eficiente. Rufus es compatible con diferentes sistemas operativos y es ampliamente utilizado por su confiabilidad. Si deseas descargar Rufus, lo puedes hacer desde su sitio web oficial en rufus.ie. A continuación vamos a dirigirnos hasta la parte de abajo y vamos a descargar la versión de Rufus. En este momento tenemos la 4.1 para Windows de 64 bits. Vamos a proceder con un clic, aquí damos en Close y automáticamente empieza la descarga. Una vez lo hemos descargado, ya procedemos a abrir el programa. Aquí nos va a pedir permiso de administrador, así que le vamos a dar en sí. Bien amigos, entonces esta es la ventana que tenemos del programa. Ahora que tenemos Rufus instalado, necesitamos una ISO del sistema operativo que deseamos instalar. Pueden obtener imágenes ISO desde el sitio oficial del sistema operativo o desde fuentes confiables. Asegúrense de descargar la imagen correspondiente al sistema operativo y la arquitectura que desean utilizar. Quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a lo que es la BIOS en los equipos de cómputo. En términos generales, el BIOS, Basic Input Output System, es un firmware de bajo nivel que se encuentra en las computadoras. Este firmware es responsable de realizar una serie de tareas importantes al encender el sistema, como realizar pruebas de hardware, cargar el sistema operativo y proporcionar una interfaz básica para configurar ciertos ajustes. En términos sencillos, el modo BIOS es el estándar tradicional para arrancar un sistema operativo en una computadora, aunque está siendo reemplazado gradualmente por el modo UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Todavía hay muchas computadoras antiguas y algunos sistemas operativos que requieren el modo BIOS. Las computadoras modernas que soportan UEFI, al momento de ingresar a su BIOS, estas manejan una interfaz más dinámica y además soportan integración del mouse y animaciones. Por lo contrario, BIOS o Legacy en computadoras más antiguas solo soportan el teclado para moverse por los menús. Ahora sí, una vez aclarado el concepto, vamos a realizar los pasos para configurar Rufus y crear una USB booteable en modo BIOS o Legacy. Bien amigos, entonces con el programa abierto vamos a conectar la memoria USB a uno de nuestros puertos libres. Ahí, como vemos, el programa automáticamente detecta la memoria USB que hemos insertado. En caso de tener más memorias, ustedes pueden venir aquí a dispositivos y aquí va a haber una lista desplegable. Ahí van a encontrar entonces las diferentes USB que tengan ustedes conectadas. Como segundo paso, entonces vamos a elegir la imagen ISO del sistema operativo que queremos preparar. En este caso vamos aquí en seleccionar y vamos aquí a donde tengamos nuestros archivos ISO. Vamos a, por ejemplo, a elegir alguna de estas memorias. Vamos a elegir alguno de estos sistemas operativos. Como por ejemplo, yo por aquí tengo un Windows 7. Vamos a tomar por ejemplo este. Y como vemos, entonces ahí ya se han cargado algunas de las opciones. En la sección sistema de archivos vamos a elegir lo que es FAT32. Esta es la opción recomendada para modo BIOS, pero en caso de aparecer solo NTFS lo puedes dejar así, ya que esto no depende del programa sino de la ISO que estés utilizando. En el tamaño de clúster lo vamos a dejar ahí por defecto. En el esquema de particiones, aquí vamos a elegir lo que es MBR, Master Boot Record. Este es el formato de partición utilizado en modo BIOS. Lo elegimos y entonces aquí, como vemos, aparece BIOS o UEFI CSM. Entonces esta es la opción que debemos utilizar. Aquí, como vemos, es la única que aparece. De este modo ya vamos entonces a preparar la USB para que quede únicamente en modo BIOS o Legacy. Una vez tenemos esto ya así, con estas opciones ya hechas, como vemos se nos cambió el tipo de archivos. MBR, vemos que se nos ha cambiado a NTFS.
pero como les decía, lo podemos dejar así, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a darle entonces en empezar. Aquí se nos sale la advertencia de que se va a hacer un formateo y se va a eliminar todo lo que está en dicha memoria USB. Le damos en aceptar y como vemos ahí empieza el proceso de borrado y de creación de los archivos. Recuerda que los pasos pueden variar ligeramente dependiendo de la versión de Rufus que estés utilizando, pero en general estos son los ajustes necesarios para configurar Rufus en modo BIOS. ¿Cuándo es necesario utilizar el modo BIOS? Bueno, esto es necesario utilizarlo en las siguientes situaciones. Por ejemplo, si tu computadora es más antigua y no es compatible con el modo UEFI, si estás utilizando un sistema operativo o una herramienta que requiere el modo BIOS para el arranque, si deseas mantener la compatibilidad con sistemas más antiguos que no son compatibles con el modo UEFI. Bien amigos, voy a adelantar un poquito el video para que continuemos con lo que es la configuración de Rufus para el modo UEFI únicamente. Bien amigos, una vez ya finalizado este proceso ya tenemos nuestra USB lista para poder instalar Windows en algún equipo de cómputo. Tengan en cuenta que este modo es para que únicamente se pueda instalar el Windows en equipos que admitan únicamente BIOS Legacy. Si van a utilizar esta USB en un equipo que admite únicamente UEFI, no les va a funcionar, la USB no va a bootear. Para ello sería entonces importante crear un nuevo dispositivo USB booteable que pueda admitir lo que es el modo UEFI. Para ello vamos a configurar Rufus para modo UEFI, así que continuamos con la siguiente parte. El modo UEFI es un estándar más moderno de firmware de bajo nivel que reemplaza gradualmente el antiguo BIOS. UEFI proporciona una interfaz avanzada más flexible para la configuración del sistema y el arranque del sistema operativo. A diferencia del BIOS, UEFI permite un mayor nivel de seguridad, soporte para discos duros más grandes y una interfaz gráfica más amigable. Vamos a continuar con los pasos para configurar Rufus y crear una USB booteable en modo UEFI. Entonces hagamos de cuenta que listo, ya tenemos nuestra USB, la hemos desconectado del sistema. Vamos a cerrar aquí el programa para proceder nuevamente a abrirlo. Listo amigos, entonces conectamos nuevamente la USB que vamos a preparar. Como vemos ahí la reconoce automáticamente. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a elegir la ISO, vamos a elegir la misma imagen que tenemos acá, la del Windows 7. En el esquema de particiones y tipo de destino seleccionamos GPT, with Partition Table. Es el formato de partición utilizado en el modo UEFI. En el sistema de archivos podemos dejarlo así por defecto con FAT32. Esa es la opción preferida para UEFI, pero al igual en caso de aparecer solo NTFS lo pueden dejar así, ya que pues esto depende también de la ISO. Y el tamaño de clúster lo dejamos así predeterminado. Entonces estas son las opciones que debemos marcar para únicamente configurar la USB en modo web. Ahora lo único que nos queda es darle clic en empezar e iniciará nuevamente lo que es el borrado y la preparación de la memoria, volviendo a instalar todos los archivos. Se recomienda utilizar el modo UEFI en las siguientes situaciones. Si tu computadora es relativamente nueva y es compatible con UEFI. La mayoría de las computadoras fabricadas desde el 2011 admiten UEFI. Si estás utilizando un sistema operativo más reciente como Windows 8, Windows 10 o versiones posteriores, ya que estos sistemas operativos están optimizados para el modo UEFI. Si deseas aprovechar las ventajas adicionales que ofrece UEFI, como una interfaz gráfica más amigable, inicio más rápido, mayor seguridad y soporte para discos duros GPT de más de 2 TB. Espero que esta explicación haya sido clara y útil para ti. Si tienes más preguntas no dudes en hacerlas en la sección de comentarios. Y bien amigos, la tercera parte entonces de cómo podemos configurar un arranque dual, es decir, que admita lo que es el BIOS Legacy y admita UEFI a la vez. Para ello debemos hacer una activación aquí en Rufus, ya que por defecto esta función la trae desactivada. Para poder hacer entonces esta configuración es necesario que nosotros presionemos en el teclado, vamos a presionar Alt y la tecla E, y como vemos en la parte de abajo aparece modo dual EFI BIOS activado. En este caso les va a aparecer entonces aquí el sistema operativo, sistema de destino, BIOS o UEFI. Es el único que aparece. Este es el modo compatible para los dos modos. En el sistema de archivos lo vamos a dejar así por defecto, FAT32. Esta es la opción que permite la compatibilidad con ambos modos.
pero al igual en caso de aparecer solo NTFS le puedes dejar así. En Cluster dejamos igual predeterminado, y aquí es muy importante en el esquema de particiones lo vamos a dejar como MBR para mantener la compatibilidad con el modo BIOS. Y listo amigos, esto sería todo entonces para que en este momento ya se pueda crear una USB booteable que admita BIOS y admita web. Ahora simplemente nos queda dar en empezar para que empiece todo el proceso. De igual manera se va a borrar toda la información y eso va a empezar nuevamente a preparar la memoria USB. Al configurar Rufus de esta manera se creará una USB booteable que funcionará tanto en computadoras con modo BIOS Legacy como en aquellas con modo UEFI. Es importante destacar que esta configuración utiliza el sistema de archivos FAT32 y el esquema de partición MBR, ya que ambos son compatibles con estos estándares. Recuerda que dependiendo de la versión de Rufus que estés utilizando, los nombres de las opciones y los pasos exactos pueden variar ligeramente, pero en general estos son los ajustes necesarios para lograr la compatibilidad con ambos modos. Si tienes preguntas no dudes en hacerlo en la sección de comentarios. Ahora es importante entender las diferencias entre MBR, Master Boot Record, y GPT, With Partition Table. MBR. Este es el formato de partición más antiguo y ampliamente utilizado. Utiliza una tabla de particiones de 32 bits y un registro de arranque principal MBR al comienzo del disco. Permite hasta 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una partición extendida que puede contener múltiples particiones lógicas. Es compatible con sistemas operativos y hardware más antiguos. Es compatible con el modo BIOS y UEFI en sistemas híbridos. Algunas de las ventajas: compatibilidad amplia con sistemas operativos y hardware antiguos. Puede ser utilizado en sistemas con modo BIOS y algunos sistemas con modo UEFI. Entre las desventajas podemos encontrar que esto limita el tamaño máximo de la partición a 2 TB. No admite el arranque seguro Security Boot utilizado en el modo UEFI. Restricciones en el número de particiones primarias. Por otro lado, GPT. Este es un formato de partición más moderno y estándar en los sistemas con modo UEFI. Utiliza una tabla de particiones de 64 bits y una estructura de datos más completa. Permite un número mucho mayor de particiones, hasta 128 particiones. Admite tamaños de particiones mucho mayores, más de 2 TB, y discos duros más grandes. Permite el arranque seguro Security Boot utilizado en el modo UEFI. Proporciona la redundancia de datos para la recuperación en caso de errores. Algunas de las ventajas de GPT: admite particiones más grandes y discos duros más grandes. Permite un número mucho mayor de particiones. Admite arranque seguro Security Boot utilizado en el modo UEFI. Mayor resistencia a errores de datos y capacidad de recuperación. Entre las desventajas puede tener problemas de compatibilidad con sistemas operativos y hardware más antiguos que no admiten el modo UEFI. En resumen, MBR es más adecuado para sistemas más antiguos y discos duros más pequeños, mientras que GPT es preferible para sistemas modernos con modo UEFI, discos duros más grandes y mayores capacidades de partición. Es importante tener en cuenta el sistema operativo y las limitaciones del hardware al seleccionar el formato de particiones adecuado para una USB booteable. Y bueno amigos, llegamos al final de este video tutorial sobre cómo utilizar Rufus para crear una USB booteable en diferentes modos, así como las diferencias entre MBR y GPT. Espero que este video les haya resultado útil y que ahora se sientan más seguros al crear sus propias USB booteables. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. Si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios y estaré encantado de ayudarles. Hasta la próxima.